Hoy estamos celebrando esta advocación de nuestra Madre la Virgen bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores. Y justamente lo celebramos al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz que celebrábamos ayer para marcar esa realidad concreta de sufrimiento que todo ser humano tiene. La Virgen también es una criatura, la más excelsa de todas, pero es un ser humano. Y necesitábamos que lo sea porque al ser la Madre de Jesucristo, ella tenía que darle la naturaleza humana al Hijo de Dios. Eso es todo un misterio que nosotros espontáneamente lo creemos por la fe. Nosotros decimos Virgen y Madre y lo creemos por la fe, no lo cuestionamos. Decimos hombre y Dios verdadero y lo creemos por un regalo de la fe. María de los Dolores estuvo acompañando a su hijo desde el momento en que le fue anunciado y ella quedó embarazada de esa palabra. A mí me gusta mucho esa frase, porque la Virgen escuchó una palabra y se embarazó de esa palabra. Es decir, escuchó una palabra y se le empezó a notar que tenía a Jesús. Todo un mensaje para nosotros que escuchamos tantas palabras, comemos tantas Eucaristías y qué bueno sería que se nos notara esa recepción de la palabra de Dios y esa recepción de la Eucaristía. Cada uno de nosotros vive una lucha en su vida personal, en su vida familiar, en su vida comunitaria. Es el signo de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la condición débil y pecadora que tenemos. El corazón del hombre solo quedará saciado cuando se encuentre en el cielo, en la plenitud con Dios. Mientras tanto, aquí abajo siempre nos faltará algo. Siempre habrá un sufrimiento, siempre habrá un dolor que enfrentar. Y quizás por eso el Señor en la cruz entregó a María, a Juan, y Juan lo entregó a María, para que nosotros hoy también no nos sintamos solos en la lucha de la vida, en las dificultades que tenemos que sufrir. María también le dolió la pérdida de su hijo. Y uno puede pensar, ¿pero cómo? ¿Que no sabía ella que era el Hijo de Dios? Sí, lo sabía y estaba convencida y estaba dispuesta con su sí a acompañar esa misión del Hijo. ¿Que no sabía ella que tenía que morir? Sí, sí lo sabía, pero no por eso dejó de sufrirlo humanamente, porque si nos ponemos a ver, una madre viendo que su hijo chorrea sangre en la cruz, en ese capítulo está sufriendo. Después vendrá el otro, el de la resurrección, y después vendrá el otro de Pentecostés, y después. Pero la vida de María fue una concatenación de hechos en las que ella no se le privó de vivir la realidad humana, del sufrimiento. También, y poco hablamos de eso, perdió a su esposo, porque no dice mucho la palabra de cuando se quedó viuda de San José. Suponemos que San José se murió antes de la pasión de Jesús. Hay algunos teólogos que dicen que eso pasó porque Dios le quiso evitar ese gran sufrimiento a San José. Pero María no. María es la de los dolores. María es la que acompaña a ese varón acostumbrado al sufrimiento que es su hijo. Por eso ella siempre está a la par de su hijo, sufriendo e intercediendo por cada uno de nosotros. A nosotros nos queda esta buena noticia de saber que en la lucha de la vida no estamos solos, que María, nuestra Madre, está también de alguna manera gimiendo con dolores de parto, igual que la tierra, hasta que logre alcanzar la perfección. Yo tenía un obispo que decía, es un ya, pero todavía no.
Así lo decía al mientras tanto de la salvación, a este tiempo en que tenemos que peregrinar en este valle de lágrimas. Él decía, estamos salvados en fe, es un ya, pero todavía no. Bueno, ese tiempo latente entre el ya y el que se dé concreto es el tiempo de la vida humana, natural, que tenemos que vivir y compartir entre nosotros. Qué bueno sería que pudiéramos sufrir a la par del hermano acompañando ese sufrimiento y que cuando a nosotros nos toque lo mismo haya también un hermano dispuesto a caminar con nosotros en ese camino del Calvario, de la cruz. Lo que sí estamos seguros que nuestra Madre la Virgen estará siempre con nosotros, velando nuestros sueños, bendiciendo nuestras decisiones y acompañándonos en el camino del seguimiento a su Hijo Jesucristo el Señor.